Europa intenta recomponerse después de la devastación de la Primera Guerra Mundial. Alemania está arruinada, inflación descontrolada, desempleo, humillación nacional. En las carreteras casi no hay coches. Un automóvil es un lujo reservado para industriales y aristócratas. Mientras tanto, en Estados Unidos la producción en cadena de Henry Ford ha convertido el automóvil en un objeto cotidiano. Pero en Alemania, para la mayoría de las familias, tener un coche es una fantasía imposible. En ese contexto turbulento comienza a gestarse una idea que cambiará la historia de la industria automotriz. Un coche para el pueblo. Un Volkswagen. Porsche no es un simple mecánico, es un visionario. Desde joven demuestra una obsesión casi enfermiza por los automóviles. En su mente existe un sueño muy claro: crear un coche pequeño, barato y accesible. Algo radical para la época. La mayoría de fabricantes creen que el futuro está en coches grandes, potentes y caros. Pero Porsche piensa lo contrario. Quiere un vehículo que cualquier familia pueda permitirse. Un coche ligero, resistente y fácil de reparar. Un coche del pueblo. En 1929 estalla la Gran Depresión. El sistema económico mundial se tambalea. En Alemania la situación es aún más dramática. Millones de desempleados, gobiernos débiles y una profunda desesperación social. En ese vacío político surge un movimiento radical, el Partido Nacional Socialista Alemán, liderado por Adolf Hitler. Hitler tiene una obsesión política: modernizar Alemania. Autopistas gigantescas, industria fuerte y tecnología avanzada. Pero también quiere algo simbólico: un coche que represente el progreso del nuevo régimen. Un vehículo barato que cualquier trabajador alemán pueda comprar. Lo llama el coche del pueblo. Volkswagen. Nadie logra diseñarlo, excepto Ferdinand Porsche. El encuentro entre Hitler y Porsche ocurre a mediados de la década de 1930. Hitler expone sus condiciones: un coche capaz de transportar a 2 adultos y 3 niños, alcanzar 100 km por hora y mantener un consumo bajo. Lo más difícil de todo es el precio. Debe ser tan barato que cualquier trabajador alemán pueda pagarlo. Porsche escucha atentamente y responde con una frase simple: ¿es posible? Pero nadie imagina todavía lo difícil que será construirlo. Durante los siguientes años, Porsche y su equipo desarrollan prototipos. Pequeños coches con motor trasero, forma redondeada y una aerodinámica revolucionaria. Las primeras versiones reciben un nombre técnico: KDF-Wagen. Pero el público pronto empezará a llamarlo de otra forma: el escarabajo. Un diseño tan simple que parece casi eterno. En 1938, el régimen nazi anuncia un proyecto gigantesco. En medio de los campos alemanes comienza la construcción de una planta industrial colosal, la futura sede de Volkswagen. A su alrededor nace una ciudad entera para los trabajadores. Con el tiempo será conocida como Wolfsburg. Miles de obreros trabajan día y noche. Todo parece listo para el gran lanzamiento. Pero la historia tiene otros planes. Miles de trabajadores alemanes participan en un sistema de ahorro estatal para comprar su futuro coche Volkswagen. La propaganda promete que pronto todos podrán conducir su propio automóvil. Familias imaginan viajes, vacaciones y libertad. Pero ningún cliente llega a recibir su coche. Justo cuando la fábrica está lista para producir, Europa se precipita hacia la guerra. En septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. El proyecto del coche del pueblo se detiene. La fábrica cambia de propósito. Ya no fabricará automóviles para familias, sino vehículos militares. El sueño de Porsche se transforma en algo mucho más oscuro. El pequeño coche del pueblo se convierte en una máquina de guerra.
el modelo militar recibe el nombre de Kübelwagen. Miles de unidades son enviadas al frente mientras las ciudades europeas arden y la guerra se intensifica. En 1945 la guerra llega a su final. Alemania está en ruinas. La planta de Wolfsburg queda gravemente dañada. El régimen nazi ha caído y el país está ocupado por los aliados. Volkswagen parece destinada a desaparecer. Nadie quiere hacerse cargo de una fábrica construida bajo el régimen nazi. Las máquinas se detienen y el sueño del coche del pueblo parece terminado. Pero entonces llega un oficial británico llamado Ivan Hurst. Él ve algo que nadie más ve: potencial. Entre maquinaria cubierta de polvo, descubre un prototipo del coche del pueblo, el diseño de Ferdinand Porsche. Pequeño, redondeado y resistente, el escarabajo. Hurst toma una decisión inesperada: volver a poner la fábrica en marcha. Contra todo pronóstico, convence a las autoridades británicas de producir 20.000 automóviles para el ejército de ocupación. La fábrica se reactiva lentamente. Electricidad restaurada, maquinaria reparada y antiguos trabajadores regresando. Entre escombros, comienza la reconstrucción. En 1946, las primeras unidades vuelven a salir de la línea de producción. El modelo recibe el nombre de Volkswagen Tipo 1, aunque el mundo lo conocerá como el Volkswagen Beetle, el escarabajo. Nadie lo sabe todavía, pero este pequeño coche se convertirá en uno de los vehículos más icónicos de la historia. Las potencias aliadas intentan vender la empresa, pero ningún fabricante quiere comprarla. Algunos ingenieros británicos consideran el diseño anticuado. Volkswagen está a punto de desaparecer por segunda vez. Sin embargo, el público comienza a enamorarse del pequeño coche. A finales de la década de 1940, Alemania Occidental vive un milagro económico. Las carreteras se llenan de tráfico, la clase media crece y millones de familias quieren su primer automóvil. El escarabajo aparece en el momento perfecto. Barato, fiable y fácil de reparar. La pequeña fábrica de Wolfsburg se convierte en una potencia industrial. Durante la década de 1950, Volkswagen inicia su expansión internacional. El escarabajo llega a Europa, luego a América y finalmente al resto del mundo. En 1955, la empresa celebra un momento histórico. El escarabajo número 1.000.000 sale de la línea de producción. El pequeño coche se convierte en símbolo de movilidad y optimismo. En Estados Unidos dominan los coches gigantes, con motores enormes y diseños extravagantes. En comparación, el escarabajo parece diminuto. Pero su simplicidad lo convierte en algo especial. Campañas publicitarias como Think Small revolucionan el marketing. Contra todo pronóstico, el coche conquista el mercado estadounidense. En 1972 ocurre algo histórico. El escarabajo supera el récord mundial de producción del Ford Model T con más de 15 millones de unidades. La visión de Ferdinand Porsche se ha convertido en realidad. Pero el mundo del automóvil está cambiando y Volkswagen necesita reinventarse. El escarabajo comienza a quedarse obsoleto. Los consumidores quieren coches más modernos, más rápidos y más eficientes. Volkswagen entra en una crisis peligrosa. Las ventas caen y la empresa necesita un nuevo símbolo. En 1974, Volkswagen presenta un vehículo completamente distinto. Motor delantero, tracción delantera y diseño moderno. Es el Volkswagen Golf. Ese coche salva a la compañía y marca el comienzo de una nueva generación de automóviles. El Golf se convierte en un éxito inmediato. Su diseño práctico lo transforma en el coche ideal para la nueva Europa urbana. Volkswagen sale de la crisis y crea una nueva categoría de automóviles, el compacto moderno.
En 1976 aparece una versión deportiva inesperada, el Volkswagen Golf GTI. Pequeño, rápido y divertido. El modelo redefine el concepto de deportivo accesible y se convierte en una leyenda. A finales de los años 70, Volkswagen ha sobrevivido a su segunda gran crisis. El escarabajo creó la empresa, pero el Golf la salvó. Durante las décadas siguientes, Volkswagen se expande globalmente. Integra marcas como Audi, Skoda y Seat, creando un enorme ecosistema automotriz con presencia en distintos segmentos del mercado. A finales de los años 90, el grupo adquiere marcas legendarias como Lamborghini y Bugatti, entrando también en el mundo de los superdeportivos. A comienzos del siglo XXI, Volkswagen se convierte en uno de los mayores fabricantes del planeta. Millones de coches producidos, fábricas en todo el mundo y una presencia global dominante. Pero en 2015 estalla uno de los mayores escándalos industriales de la historia, el Dieselgate. Investigaciones revelan que millones de coches diésel utilizaban un software que manipulaba las pruebas de emisiones. Las consecuencias son devastadoras: multas millonarias, dimisiones y una reputación gravemente dañada. Ante esta crisis, Volkswagen decide reinventarse una vez más. La empresa abandona su dependencia del diésel y apuesta por el futuro eléctrico. Invierte decenas de miles de millones en nuevas plataformas tecnológicas y desarrolla una nueva generación de vehículos eléctricos, como el Volkswagen Corazio ID3. Volkswagen ha sobrevivido a guerras, crisis industriales y escándalos globales. Desde el sueño de Ferdinand Porsche hasta convertirse en uno de los gigantes automotrices del planeta. El coche del pueblo nació como propaganda política, sobrevivió a una guerra y terminó conquistando el mundo. Y hoy continúa evolucionando, porque Volkswagen no es solo una empresa. Es un capítulo entero de la historia industrial del siglo XX y del siglo XXI. El escándalo conocido como escándalo de emisiones de Volkswagen o Dieselgate ha golpeado al gigante alemán con una fuerza devastadora. Multas millonarias, demandas judiciales, pérdida de confianza global. Durante décadas Volkswagen había construido su reputación sobre ingeniería alemana y fiabilidad. Ahora, esa reputación está en duda. La empresa enfrenta una decisión histórica: reinventarse o desaparecer lentamente. Para liderar la transformación, Volkswagen necesita una nueva dirección. Herbert Diess asume el desafío de reconstruir la compañía. Su visión es radical. Volkswagen debe abandonar el pasado y convertirse en el líder de la movilidad eléctrica. Volkswagen anuncia una inversión gigantesca: decenas de miles de millones de euros destinados al desarrollo de vehículos eléctricos. Es una de las transformaciones industriales más ambiciosas de la historia moderna. La empresa que popularizó el motor de combustión para las masas ahora quiere liderar la era eléctrica. El corazón de esta revolución es una nueva arquitectura tecnológica, la plataforma MEB, diseñada exclusivamente para coches eléctricos. Esta plataforma permitirá fabricar millones de vehículos con mayor eficiencia. Un concepto similar al que el escarabajo representó décadas atrás. Un nuevo coche del pueblo para el siglo XXI. En 2019, Volkswagen presenta el primer gran resultado de su nueva estrategia: el ID3. Un coche completamente eléctrico, compacto, tecnológico, diseñado para convertirse en el heredero espiritual del escarabajo y del Golf. La familia eléctrica crece rápidamente. Aparecen nuevos modelos como el Volkswagen ID4 y el Volkswagen ID Bus. El objetivo es claro: transformar completamente la gama del fabricante. Bajo la estructura del grupo operan algunas de las marcas más influyentes del planeta: Audi, Porsche, Skoda, Seat, Lamborghini, Bentley y Bugatti.
cada una con su identidad, cada una con su mercado, pero todas conectadas por una misma visión tecnológica. Nuevos competidores aparecen, empresas tecnológicas, fabricantes jóvenes. Entre ellos destaca un nombre que redefine la movilidad eléctrica: Tesla. La batalla por el futuro del automóvil apenas comienza. La electrificación exige nuevas cadenas de suministro, baterías, software, infraestructura energética. Volkswagen entiende que el futuro del automóvil no será solo mecánico. Será digital. Desde el pequeño coche diseñado por Ferdinand Porsche hasta una revolución tecnológica global. La historia de Volkswagen siempre ha sido una historia de reinvención. Pero el capítulo más desafiante apenas está comenzando. El automóvil del futuro será eléctrico, pero también conectado, autónomo y digital. Volkswagen quiere liderar esta nueva era. El automóvil ya no es solo una máquina, es una plataforma tecnológica. Por eso Volkswagen crea una división dedicada al desarrollo de software automotriz. El objetivo es transformar el coche en un dispositivo inteligente. Las fábricas de Volkswagen evolucionan hacia un modelo altamente automatizado. Producción flexible, menor impacto ambiental y una cadena industrial más sostenible. La idea que dio origen a Volkswagen sigue viva: crear un coche accesible para todos, un verdadero coche del pueblo, pero ahora eléctrico. Pocas empresas en el mundo cargan con una historia tan compleja. Nació en un régimen totalitario, sobrevivió a una guerra mundial, se convirtió en símbolo de movilidad global y enfrentó uno de los mayores escándalos industriales del siglo. El escarabajo no fue solo un coche, fue un fenómeno cultural, un icono del siglo XX, un vehículo que conectó generaciones. La historia de Volkswagen continúa escribiéndose, entre innovación, competencia y transformación. El mundo del automóvil está cambiando más rápido que nunca. Quizá el mayor desafío de Volkswagen sea regresar a su idea original: crear un coche verdaderamente accesible para el mundo moderno. El nuevo coche del pueblo. Desde una idea nacida en los años 30 hasta una revolución tecnológica global. Volkswagen no es solo una empresa automotriz. Es una historia de ambición, crisis, innovación y supervivencia. Una historia que comenzó con un coche para el pueblo y que todavía está en marcha. Durante décadas Volkswagen había sido un gigante europeo, pero ahora la ambición era mucho mayor. La compañía se fija un objetivo casi imposible: convertirse en el mayor fabricante de automóviles del planeta. La estrategia es clara: expandir la producción a todos los continentes, fortalecer cada una de las marcas del grupo y conquistar el mercado más importante del siglo XXI. China. Volkswagen había entrado en China décadas antes mediante alianzas industriales, entre ellas la asociación con SAIC Motor. Esa decisión estratégica transformaría el destino del grupo. Con el crecimiento de la economía china, millones de nuevos conductores buscaban su primer coche, y Volkswagen estaba listo. Durante los años 2010, China se convierte en el mayor mercado automotriz del mundo. Volkswagen domina el país. Millones de vehículos vendidos cada año. Una expansión industrial sin precedentes. Otro gigante también busca dominar la industria: el fabricante japonés Toyota. Durante años ambas compañías compiten por el primer puesto mundial. Una rivalidad que define el futuro del sector automotriz. En 2016, Volkswagen logra algo extraordinario. A pesar del escándalo, Dieselgate supera a Toyota y se convierte en el mayor fabricante de automóviles del planeta. Más de 10 millones de vehículos vendidos en un solo año. Pero el precio de ese éxito había sido enorme. El escándalo de emisiones
había costado más de 30.000 millones de euros en multas y compensaciones. Era una de las crisis corporativas más caras de la historia. Y Volkswagen sabía que no podía volver a cometer un error similar. La industria automotriz está cambiando. Motores eléctricos, software, conducción autónoma. La próxima revolución del automóvil ya ha comenzado. Y Volkswagen debe liderarla. Durante más de un siglo, el automóvil fue principalmente una máquina mecánica. Motores, engranajes, metal. Pero en el siglo XXI, el coche se está convirtiendo en algo completamente diferente. Una computadora sobre ruedas. El éxito de Tesla demuestra que el futuro del automóvil será digital. Actualizaciones de software. Conectividad constante. Sistemas inteligentes. Volkswagen comprende que debe adaptarse rápidamente. Volkswagen funda su propia empresa de software. Su misión es desarrollar los sistemas operativos que controlarán los vehículos del futuro, desde la navegación hasta la conducción autónoma. Todo dependerá del software. La siguiente gran revolución será la conducción autónoma. Vehículos capaces de moverse sin intervención humana. Volkswagen invierte miles de millones en investigación. La carrera tecnológica apenas comienza. Para competir en este nuevo mundo, Volkswagen busca alianzas con compañías tecnológicas globales. El automóvil del futuro será una combinación de ingeniería mecánica y software avanzado. La empresa está cambiando desde dentro. Miles de ingenieros ahora trabajan en programación. El fabricante tradicional se transforma en una empresa tecnológica. Desarrollar software a escala global es uno de los mayores desafíos en la historia de Volkswagen. Errores, retrasos y problemas técnicos aparecen en los primeros modelos eléctricos. El camino hacia el futuro no será fácil. Cada error se convierte en una lección. Cada generación de vehículos mejora la anterior. Volkswagen sabe que la revolución digital no es opcional, es inevitable. En la era eléctrica el recurso más importante ya no es el petróleo, son las baterías. Quien controle su producción controlará el futuro del automóvil. China, Europa y Estados Unidos compiten por liderar la industria de las baterías. Volkswagen decide no depender de proveedores externos. La empresa quiere producir sus propias baterías. El grupo anuncia la construcción de varias gigafábricas en Europa. Complejos industriales diseñados para producir millones de baterías al año. Una nueva infraestructura para la movilidad eléctrica. La transición energética también plantea nuevas preguntas. ¿Cómo producir vehículos eléctricos sin dañar el planeta? Volkswagen promete una industria más sostenible. La extracción de minerales, el reciclaje de baterías y la generación de electricidad son temas cruciales. El futuro del automóvil no solo debe ser tecnológico, también debe ser responsable. El automóvil eléctrico forma parte de un cambio mayor. Movilidad compartida. Transporte inteligente. Ciudades más limpias. Volkswagen quiere participar en esa transformación global. Todo comenzó con un sueño. Un coche accesible para las familias. Una idea concebida por Ferdinand Porsche en una Europa convulsa. La historia de Volkswagen está marcada por luces y sombras. Nació bajo un régimen autoritario. Sobrevivió a una guerra mundial. Y renació en la reconstrucción de Europa. El pequeño Volkswagen Beetle se convirtió en uno de los coches más vendidos de todos los tiempos. Un símbolo de movilidad global. Un icono cultural. Cada generación de Volkswagen ha tenido que reinventarse. El escarabajo, el Golf y ahora la familia eléctrica. El futuro del automóvil aún se está escribiendo. Conducción autónoma. Electrificación global. Movilidad inteligente. Volkswagen sigue formando parte de esa historia.
desde una pequeña idea en la década de 1930 hasta convertirse en uno de los mayores fabricantes del planeta. La historia de Volkswagen es una historia de ambición, innovación y supervivencia. Una historia que comenzó con un coche para el pueblo y que, casi un siglo después, todavía sigue en marcha.